Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Tamara López Carauni, soy la propietaria de Over Trendy Design y gracias a Espacio Ibisco hoy les voy a hablar un poco de color y textura, ¿sí? En interiorismos. En esta clase vamos a aprender todo lo necesario como para que ustedes desde sus casas o desde el lugar donde quieran puedan renovar sus espacios justamente con color y con textura sin tener que invertir demasiado y sobre todo sin cometer errores, que es lo que habitualmente sucede. En especial también quiero agradecer a Color Shop Saspeña, que tiene una atención increíble y muy personalizada, así que si van a comprar pintura o si van a comprar algo relacionado con eso, los invito a que visiten Color Shop porque los van a atender de mil amores. Dicho todo esto, les voy a contar un poco sobre color y textura como ustedes están viendo en este PowerPoint. Bien, lo primero y lo más importante que tienen que hacer a la hora de establecer, digamos, su decisión a la hora de incorporar un cambio a un interior, es armarse una paleta de inspiración o una paleta de texturas visuales, que esas texturas van a ser un poco la normativa que van a ir a lo largo de todo el proceso de diseño vinculándose, porque el error más común suele ser de que la gente no tiene una paleta de texturas y colores visuales como las que están viendo ahora en pantalla, y al no tener esto, después empieza a comprar cosas solo porque le gustan y después cuando las pone adentro del espacio no quedan bien. En cambio, si vos tenés un panel de inspiración de este tipo, seguramente todo lo que compres sea eficiente e inteligente. Esa es la primera recomendación que te voy a hacer si estás pensando en cambiar los colores de tu espacio. La segunda tiene que ver con un truco o un tummy tip, como le digo yo, que para que un espacio tenga ese qué sé yo o ese no sé qué que parece de una revista, la clave es elegir 3 colores y un punto focal de textura. Cuando hablamos de 3 colores, no necesariamente estamos hablando de que todos los colores tienen que ser diferentes entre sí, sino que por ahí yo tomo el blanco del techo como un color más para poner acento en una pared. Por ejemplo, yo en mi casa elegí un marrón, entonces ese marrón es como el acento, y el resto de las paredes es lo que denomino color general, que suele ser un poco más clarito, ¿sí? Pero no es blanco puro, ¿sí? Como pueden ver, fíjense que acá en el fondo pueden ver el blanco puro en el cuadro y un color como un poco más intermedio de blanco para la pared, y eso realmente refresca. A continuación les voy a enseñar cómo armar esquemas de color y en base a estos esquemas ustedes pueden aplicar esta fórmula de 3 colores y una textura visual para que sus interiores queden como si fueran de revista Living. Vamos a ver los esquemas de color. En interiorismo suele pasar que hay gente que considera esto como azaroso, va al color shop y dice quiero esta pintura porque me gusta el verde, pero después cuando la aplica realmente eso no queda bien. Para eso nosotros aprendemos, y hoy les voy a transmitir a ustedes, una serie de trucos o secretos de cómo armar paletas de colores. Lo primero que tengo que conocer es el círculo cromático, donde tenemos los colores primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Colores cálidos y colores fríos. Vuelvo al color shop porque ahí ustedes tienen un círculo cromático en vivo donde van a poder armar los esquemas de color porque el círculo se gira y uno puede ver cómo combinar mejor los colores. Pero si no, lo que tenés que hacer es simplemente imprimir un círculo cromático como para poder pensar tu esquema de color hacia dónde va a ir. El primer esquema de color, o el más básico, es el monocromático. El monocromático significa que yo tomo de la misma línea del círculo cromático un mismo tono y le cambio el matiz. Por ejemplo, tomo un marrón intenso para poner una pared de destaque, un marroncito muy claro para poner en el color general y un blanco para el techo. O sea, va todo exactamente en la misma línea del círculo cromático. Eso es monocromático. Acá tienen un ejemplo de lo que les estoy hablando. Esto es una paleta de colores monocromática que siempre suele ser muy sofisticada y a mí en lo personal es la que más me gusta porque lo que pasa con este tipo de paletas de color es que resiste el paso del tiempo. Es decir, es probable que yo me canse mucho menos de ver algo como esto durante un periodo de 5 años, que es aproximadamente cuando uno vuelve a pintar la casa, que si voy a elegir una paleta un poco más estridente. Miren, acá está clarísimo el ejemplo en el círculo cromático
en ascendente, ¿sí? Los tonos que yo podría tomar como para hacer una paleta monocromática. En este caso elegimos unos azules violáceos. Fíjense que hay una curiosidad. En el círculo cromático, generalmente los colores más oscuros van hacia afuera del círculo, como estoy marcando con mi cursor, y el color blanco está hacia el centro del círculo. En el tono número 5, en este caso de este círculo específicamente, vamos a tener el color puro, es decir, sin blanco agregado o sin negro agregado. En las paletas o en los tacos de pintor pasa lo opuesto. Generalmente el color más oscuro está hacia el centro y el color más claro está hacia afuera, digamos, como más hacia el borde del círculo cromático que se forma con el taco del pintor. Vamos a nuestro segundo esquema de color, que es el armónico, también conocido como armonioso o análogo, y a diferencia del primero, este es un poquito más jugado, un poco más juvenil. Lo que hace es tomar un color al lado del otro en el círculo cromático, ¿sí? Ahí vamos a ver, por ejemplo, fíjense, un violeta al lado de un azul, al lado de un cobre, ¿sí? O un rosado, son colores que estarían uno al lado del otro en el círculo cromático y no hacia arriba y hacia abajo. Y aprovecho esta foto para hacer una aclaración que siempre suele pasar y que dicen, ay, Tami, los colores oscuros achican. En realidad no, el color oscuro a veces es un gran elemento para darle profundidad al espacio. Fíjense que en esta imagen que estamos viendo, el ambiente no es demasiado grande, pero el color ese lavanda le da como mucha profundidad. Lo que achica más que aplicar un color oscuro es no tener buena iluminación, tanto natural como artificial, y a su vez no elegir muebles que estén a escala. Esto significa, si ese silloncito que ustedes están viendo en la imagen fuera algo exorbitante en tamaño, probablemente nosotros tendríamos la sensación de que ese espacio es diminuto. O si yo, por ejemplo, pongo un cuadro gigante arriba del sillón, probablemente lo que hago es achicarlo, pero por una cuestión de proporción visual, ¿sí? Así que si tienen ganas de aplicar algún color oscuro, se pueden dar el gusto en tanto y en cuanto el espacio tenga los muebles con la escala correspondiente, y segundo, que ustedes se puedan asegurar de que esté bien iluminado, y para eso van a ver la clase con Meli, que es espectacular. Volvemos a armoniosos o análogos. Fíjense, uno al lado del otro en el círculo cromático. Podríamos elegir, por ejemplo, combinar un celeste muy clarito con un violeta, ¿sí? O podríamos elegir combinar un rojo con un naranja o con un amarillo, y en base a eso armo mi esquema de color. El tercero, más utilizado, que es a mí el que particularmente más me cuesta, pero por una cuestión, como les decía, de que para mí me aburro muy rápido, y por ahí esto es demasiado histriónico para que yo lo pueda aguantar mucho tiempo seguido, es el complementario. Complementario también se lo conoce como opuestos en el círculo cromático, ¿sí? Tenés que tener mucha sensibilidad con el color, porque si no lo aplicás bien, por ahí esto te va a quedar como la casa de un payaso, y esa no es la idea. Tenés que tener como la sensibilidad pertinente para hacerlo y que eso quede de manera unificado, que quede lindo, que quede interesante. Miren esta imagen, por ejemplo, como les volví a decir, tenemos un color azul petróleo, ¿sí?, que está diametralmente opuesto a este amarillo medio pistacho, que son las sillas. Esto es algo que me gusta mucho recalcar. La combinación más exitosa, si voy a elegir un esquema de color complementario, es que yo ponga como el color general en la pared, en el tono más profundo o el que más me gusta, y por ahí juegue con los muebles en contraste, ¿sí? Con los muebles en inverso, y no por ahí pintar una pared que sea amarilla y otra que sea azul, porque eso es como que choca un montón visualmente. A su vez, fíjense que acá, esto de lo que yo les decía al principio, la importancia de tener todo bien organizadito y tener un panel de inspiración, una paleta de colores y texturas. Fíjense que hasta las obras de arte, todo lo que está en esta imagen que estamos viendo en pantalla, es extremadamente respetando esta paleta de colores opuestas en el círculo cromático o complementaria. No hay nada que haga un ruido visual.
Entonces tenemos que ser como muy meticulosos para que realmente el espacio quede muy bien. Fíjense que otro aporte interesante son las plantas, y que de eso también van a ver su charla con Andrea. Las plantas aportan textura visual al espacio, entonces por ahí un cuadro, una planta puede ser el perfecto sustituto de un empapelado si yo estoy alquilando un lugar y no quiero poner algo fijo o algo que no me pueda llevar posteriormente. Acá miren una paleta de complementarios o relativamente opuestos en el círculo cromático, que es el blanco y el gris, con el rosa a su vez, pero miren que cuando la paleta está como bien pensada, por ahí no es un contraste tan fuerte o no me genera un efecto visual potente, sino que esto, bueno, tiende a ser un poco armónico, digamos, o bastante armónico, aunque los colores sean muy opuestos en el círculo cromático. Acá tienen otra vista, otro render de esto que les contaba. Fíjense cómo por ahí los colores oscuros nos generan cierta profundidad en el espacio y el color más claro es el que abraza el resto del entorno. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Opuestos en el círculo cromático, y yo podría girar esas flechas hacia donde quiera, y si mantengo los opuestos vamos a tener una situación muy interesante para resolver en el espacio. Acá les traigo, les voy a mostrar así, me voy a ocultar un segundito, lo mismo que hablamos, más otro tipo de combinaciones, ¿sí? El primero es el complementario, que es el último que mencionamos, opuesto en el círculo cromático, análogos uno al lado del otro, y monocromático, que es este de acá, que habíamos mencionado también, que es uno hacia arriba, hacia abajo, siempre respetando el mismo tono en el círculo cromático. Para las que son más audaces, o para los que son más audaces, tenemos otras opciones, como por ejemplo, una triada de color, es que voy saltando de 3 en 3 y formo este triángulo de color para armarme el interior que a mí me parezca. La segunda opción son complementarios adyacentes, es decir, en vez de ir del rojo directamente al verde, que sería el complementario, voy a hacer una intercalación, o sea, voy a hacer un salto entre el verde y me voy a ir al turquesa y a un verde más clarito. Y después otra posible opción son los dobles complementarios, que es tomarme violeta y amarillo, verde y rojo, por ejemplo. Es mucho más osado, ni bien ni mal, va a depender del gusto personal que ustedes tengan o lo que quieran transmitir con sus espacios. Este es el color del año, ¿sí? Pantone es una empresa que fue como de las primeras que lanzó un código alfanumérico y siempre está marcando tendencia en todo lo que es color. La pueden seguir en Instagram y siempre tira un color que es como el color que después empezamos a ver por todos lados en interiorismo, en ropa, en todo lo que tenga que ver con lo visual, ¿sí? No es una marca de pintura, aclaro porque me lo han preguntado, es simplemente como una marca que se encarga de hacer códigos alfanuméricos para que después en China se vea exactamente el mismo color en una pantalla que acá en Chaco, por ejemplo. Miren acá un interior con este color que les acabo de mencionar, y fíjense que un guiño interesante es por ahí poner la pintura no hasta el techo, sino generando un cierto oxígeno cuando voy a usar un color muy intenso, o muy profundo, o muy oscuro. También hay que animarse a jugar con eso. Una gran ayuda que les puedo mencionar es una página que se llama Adobe Color, que ahora al final de la clase se las voy a mostrar y les vamos a dejar un link también, o Adobe Cooler, acá abajo está el link, que lo que hace la página es que cuando yo meto una fotografía, automáticamente me saca una paleta de colores. Entonces, como ven acá arriba en la parte superior. Entonces, por ahí, cuando yo tengo alguna imagen que me gusta mucho de Pinterest, o cuando tengo un cliente que me manda un cuadro y yo quiero basar el resto de la composición del interiorismo sobre eso específicamente, meto la imagen de ahí y voy probando como las paletas de colores para ver cómo queda y si me gusta y si no me gusta antes de hacer la propuesta. Al final de la clase se las voy a mostrar. Llegamos a esta segunda etapa de clase que tiene que ver con las texturas. La textura es una trama
que me genera a mí algún tipo de rugosidad visual, de táctil, ¿sí? Es algo que a mí me da un enfoque. Por ejemplo, una textura visual, como ustedes están viendo en mi caso, son estos cuadros que tengo por detrás, sumado a la tela del sillón, por ejemplo, que está en un segundo plano. Fíjense que, como hablamos hoy, yo les hablaba de que tenemos que tener 3 colores y una textura visual para que un interior quede interesante. Miren, acá les armé un gráfico para que puedan ver que casi el 57% del protagonismo de un espacio se lo termina robando una textura visual. ¿Y qué puede ser una textura visual? Pueden ser vinilos decorativos, empapelados, piedra, plantas, madera, que es de ultimísima tendencia, ¿sí? Cuadros, espejos, lo que ustedes consideren que aporte alguna especie de textura a nuestros espacios, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Miren acá, tenemos ladrillo, tenemos madera, tenemos telas en diferentes tonos, y fíjense que cuando yo voy a usar un concepto de mucha textura visual en el ambiente, siempre les recomiendo que se inclinen por una paleta monocromática o análoga para no saturar, es decir, color más textura, más esto, más aquello, lo que hace es una redundancia visual. En cambio, si voy a poner mucha textura, por ahí me voy a inclinar a poner como colores más claros o más tranquilos o dentro de una misma gama y no voy a hacer saltos muy grandes, ¿sí? Para no equivocarme. Vamos a ver algunas tendencias en textura visual. Madera, fíjense que tenemos ahí ese piso de madera tipo deck. El espejo aporta amplitud, aporta luminosidad y genera una textura visual. Las molduras de un espacio, las telas, la piedra, el hierro, todo eso me da a mí textura visual. ¿Sí? Yo podría elegir una como protagonista o puedo poner varias si el espacio me lo permite. Miren acá, utilizar madera, por ejemplo, como revestimiento en techos y en paredes, por ahí no necesariamente en el piso. En un espacio pequeño, fíjense cómo los cuadros aportan mucha textura, a escala, por supuesto, con el espacio. Fíjense qué interesante revestir, por ejemplo, una columna de espejo, que sería algo que no tiene ninguna funcionalidad y al revestirlo con un espejo tiene, primero, que amplía la iluminación en el interior y segundo, que ya toma una función de que yo me pueda ver cuando entro o salgo de mi casa en un espacio pequeño. La combinación de varias maderas, las plantas, la iluminación hacen a la textura visual de un ambiente, ¿sí? Pero bueno, eso también lo van a ver un poco con las chicas, así que no me voy a detener demasiado ahí. El empapelado o papel tapiz, ¿sí? Que hay en millones de formatos hoy en día, ustedes los pueden elegir. A mí me gusta la marca que es Muresco, me encanta. Me gusta una marca que se llama Bohem Deco, que pueden entrar a la página, y me gusta otra marca que se llama Enamoradas del Muro. Esas son como las 3 marcas que más suelo utilizar y que las podrían chusmear porque lo pueden pedir en línea o lo pueden comprar en Sespeña mismo. Los cuadros, las obras de arte, las composiciones con almohadones. Aprovecho esta imagen para contarles que una de las tendencias del 2020 es el techo pintado en un color distinto que no sea blanco. Por ahí se lleva el blanco a las paredes y ese punto focal del que les hablaba tanto al principio se lo aplica al techo de un espacio. Ojo acá, ¿lo puedo hacer? Sí, claro que lo puedo hacer, siempre y cuando el espacio tenga por lo menos 2,60 metros de altura. Si no, lo que voy a terminar haciendo es como algo que se me viene encima y que me va a generar mucho calor y eso no ayuda en nuestro clima. Otra forma que tengo de incorporar textura es con composiciones de cuadros. Y cuando hagan este tipo de composiciones, corroboren o chequeen bien que todo esté bien armado antes de que yo lo vaya a colgar al cuadro, ¿sí? ¿Y cómo hago esto? Hago moldes con papel de diario, que los pego a la pared para armar la composición, marco el centro en el papel de diario, y después puedo usar o un taladro o puedo usar, por ejemplo, una vez que está todo armado y definido, puedo usar estos clavitos que se llaman pegamil o pegafácil, que son muy fáciles y que con un martillito nada más yo estaría dispuesta a colgar un cuadro y esos aguantan hasta 15 kilos, así que están buenos. Son un poco caros,
pero está bueno si no tenés un taladro o si no sabes cómo hacer. Sí o sí chequea antes de colgar tu textura visual de cuadros, que estén alineados, que tengan la misma distancia entre sí, que esté proporcionada la forma, porque si vas directamente con el martillo, seguro que vas a fallar y te van a quedar o torcidos o no van a quedar proporcionados o no van a ser como vos te lo imaginaste o como la imagen que tomaste de referencia. Y por último, para terminar y para despedirme de ustedes en esto que fue mi masterclass online de color y textura, que espero que las hayan disfrutado mucho, les voy a hablar de los 5 errores que yo veo todo el tiempo en las casas cuando hago una intervención o cuando hacemos un proyecto. Así que si tenés estos errores, te invito a que los puedas corregir porque te vas a dar cuenta de que te va a sumar un montonazo. El primer error es poner cortinas no proporcionadas, ¿sí? Fíjense, acá en la imagen tengo, esto sí, la cortina tiene que ir desde el medio de la altura por lo menos, o desde lo más alto hasta abajo, hasta el piso, no hasta el zócalo, porque si no parece que se te encogió la tela. Nunca, nunca la cortina tiene que ir de la altura de la ventana, siempre es de piso a techo. Ojo, esto es cuando estamos hablando de una cortina de tela. Si tenemos una cortina roller, no pasa nada, con la roller sí podés ir solo del tamaño de la ventana, pero si es tela, es el error que más veo. Otra opción que tenés que tener en cuenta es que está muy, muy, muy de moda que la cortina caiga un poco más por debajo del zócalo, es decir, que quede como arruchadita en la parte del piso, y queda muy lindo, y sí o sí, fíjense como en la imagen, digamos, de la izquierda, yo las tengo que tomar como dándole un margen un poco más amplio de los laterales de la ventana, no sobre la ventana, porque si no es como que achico. Las cortinas para las casas son como los vestidos para las mujeres, o te estilizan o no te hacen ver bien, entonces hay que prestar mucha atención. Otro de los errores con el tema de cortina es calcular la tela justa, es decir, si yo tengo una ventana de ancho de 2,40, ¿sí? La gente compra 2,40 m para hacer la cortina y te pasa lo que pasa en la imagen derecha, que es como que no tiene frunce. Si yo tengo una ventana de 2,40, tengo que comprar el doble de tela para que me quede fruncida y con caída. Es decir, tendría que comprar 4,80 m de ancho por el largo que ustedes consideren, ¿sí? Pero el tema de las cortinas es, como les digo, un error súper común y que realmente cuando lo haces bien, te cambia la vida y te cambia la visual del espacio porque estás jugando con esto que les decía de la escala. El segundo error son las alfombras pequeñas. Y acá hay mucha gente que me dice, bueno, Tami, pero las alfombras son muy caras. Si no puedes poner una alfombra del tamaño indicado, no la pongas. Es preferible que no la pongas. La alfombra sirve como enclave visual dentro del espacio. Entonces, sí o sí tiene que ocupar todo el largo y el ancho de la cuestión que yo quiero como embellecer o envolver dentro de la alfombra. ¿Sí? Fíjense, esto sí, como estoy marcando con mi cursor. Esto puede ser que toque apenas los bordes de los sillones. Esto nunca. Que la alfombra sea como pequeñita, nunca, porque te termina achicando visualmente y parece que se te encogió en el lavarropas. Lo mismo sucede con las mesas, siempre tengo que tener como un mayor margen, ¿sí? Y nunca que me quede como cortita. Un truco con respecto a las alfombras que pueden implementar es como achicar, digamos, achicarla, es decir, poner una alfombra de decoración un poco más cara en el centro y por debajo, en el mismo tono, un tapismel, que es la vieja alfombra con la que alfombraban nuestras mamás o nuestras abuelas los espacios. Entonces es como que yo tengo una continuidad y la alfombra del centro es un detallecito. Eso se usa mucho en un estilo que se llama boho chic, que es la superposición de alfombras, ¿sí? Elegir una paleta de colores cohesiva. Es decir, cuando hablo de cohesivo me refiero a que vos podés elegir una paleta de contraste, no hay problema, pero que todo el interior tenga esa sensación y esos mismos tonos de contraste para que eso quede cohesivo y no que parezca desintegrado, ¿sí? O puedo elegir una paleta análoga o puedo elegir una paleta monocromática,
la que ustedes quieran, pero generalmente los interioristas buscamos como esa cohesión general del ambiente. En el puesto número 4, y ya me queda muy poquito para despedirme de ustedes, tiene que ver con el arte o con los cuadros, ¿sí? Cuando yo voy a colgar cuadros, lo que tengo que mirar es que el centro del cuadro me quede entre 1,50 m y 1,60 m de altura, que es más o menos nuestra altura visual de observador. Un poquito más arriba, un poquito más abajo, no pasa nada, pero por ahí no es recomendable, como en el caso de esta imagen que estoy tocando con el cursor, que te quede el cuadro muy alto y eso queda desproporcionado, ¿sí? Ahí tienen las imágenes de qué puede ser y qué no puede ser, así que fíjense y presten atención cuando cuelgan los cuadros que les queden perfectos. Y por último, y para esto ya le voy a dar pie para que miren la clase de Meli, luces en diferentes niveles de altura. Un error muy común es que la luz solo viene del techo en ciertos interiores y eso genera un montón de sombras y no permite apreciar las texturas que yo elijo para todo el espacio. Entonces la luz tiene que venir del techo, de un punto medio, que lo puedo dar por una lámpara colgante o por un velador que aplique en un mueble, y preferentemente también de un punto inferior, escondido con una tira LED o con algo en algún lugar de la casa, para que yo pueda tener los 3 planos iluminados. Obviamente que si por ahí tengo un piso que no me interesa resaltar, nos vamos a olvidar de la iluminación en la parte inferior y vamos a resaltar los puntos medios, que por ahí sí quiero mostrar, ¿no? Eso va a depender del criterio y de lo que ustedes quieran transmitir con sus casas o con lo que puedan transmitir también, porque muchas veces, como les digo, hay un piso que no nos gusta tanto, pero es el que tenemos y estamos en un lugar alquilado y no voy a cambiar todo el piso, sino que voy a encontrar ciertos artilugios para llevar la atención a otro lado. Espero que les haya gustado mucho la clase. Las invito a que miren las clases de las chicas, tanto de Meli como de Andrea. Meli va a hablar de iluminación y Andrea les va a contar sobre plantas, que está buenísimo y es una de las tendencias más interesantes del 2020 también. Y por último, les quiero transmitir que la casa tiene que contar quién sos vos. Te invito a que hagas el ejercicio de que mires tu casa y que veas si realmente eso que está ahí te refleja, te gusta, porque las personas estamos cambiando todo el tiempo y muchas veces nos quedamos como con cierto apego a cosas porque nos regalaron, porque en su momento nos costó mucho comprarlas o por lo que sea, y eso ya no nos representa. Entonces, traten de que sus casas los representen su familia. Si yo tengo que estar dando excusas de que mi casa no está así por esto o por aquello, es porque me está pidiendo un cambio. Y no se olviden, como digo, en Overtrendy, que me pueden seguir en redes, @overtrendydesign en Instagram, que es donde más estoy en contacto con todos y contesto dudas, consultas y preguntas, que renovarse es vivir. Así que les mando un beso grande. Espero que estén todos muy bien y ojalá nos volvamos a encontrar en una próxima masterclass de manera presencial. Chau, chau.